Un cordial saludo a todos los participantes. Por favor, ¿me podrían confirmar si se me escucha el audio? Yo te escucho bien, Ok, licenciado. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la séptima sesión del curso La pericia contable como herramienta técnica y científica para los fiscales y el ente juzgador. Ya tenemos proyectado el caso práctico número 2. Ya se los he enviado también al grupo de WhatsApp y también se encuentra en la plataforma de ICAP. Voy a dar pase al licenciado. Continúe, por favor, licenciado. Muy bien, Catherine, gracias, gracias por el pase. Gracias a cada uno de ustedes también por siempre estar presentes. Sí, empezamos o esperamos, creo que porque mira, son 7:01, como ayer, depende de ti, Catherine, un par de minutos, depende de ti. Ok, licenciado, hay que esperarle hasta 7:05 para que se conecten, por favor. Ok,
Bien, gracias por la espera. Entonces, iniciamos. Para esta ocasión, he visto por conveniente traerles un caso práctico, una pericia igual, así como la que mostré en la clase anterior. Ahora, una pericia de un privado. Esta es una empresa privada que involucra persona natural y persona jurídica. Es una sociedad conyugal. Esposos que tienen también una empresita de transportes y otra empresa jurídica que se dedican al rubro de venta de abarrotes. Comercializan hacia el BRAE y sus servicios de flete también prestan el servicio de flete de Ayacucho hacia el BRAE, además de traer sus propios productos del mercado Santanita. Entonces, eh, nace el problema porque dentro del desarrollo de sus actividades, este camioncito estaba llevando como carga baterías de un cliente, ¿no? De un cliente. Bueno, pues son interceptados en el puesto de la comisaría de la policía y indican que no tenían los permisos para poder transportar estas mercaderías que son insumos químicos fiscalizados. Lo hace SUNAT, pero los productos no eran de estos señores, no era de la sociedad conyugal, tampoco era de la persona jurídica, era de otra persona. O sea, en otras palabras, estaban prestando flete. Sin embargo, la fiscal inicia el proceso de investigación. Inicia el proceso de investigación contra todos, incluido a esta sociedad conyugal que solamente estaba prestando el servicio de transporte. Además, aparte de que la misma acta de intervención en su manifestación de la persona que llevaba estas baterías, he hecho que no los conocía, no tenía ningún tipo de relación, más que solamente un asunto comercial, porque le había pedido para que lleven estos productos. Tenía con todas las guías, tenía la factura, pero bueno, pues como no tenían el permiso como insumo químico fiscalizado por SUNAT, SUNAT de oficio llama al fiscal y el fiscal inicia las investigaciones, incluido contra esta persona. A ver, ¿qué dice? Buenas noches, ¿alguien me habla? Por favor, Rosa, buenas noches. Hola, Rosa. No hay ningún problema, por favor, pueden interrumpirme y así lo hacemos un poquito más exquisito nuestra exposición. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Inicia las investigaciones y le hacen le notifican a la persona natural, a esta sociedad conyugal, para que puedan demostrar, miren, para que puedan demostrar todas sus actividades y es decir, con qué tipo de negocios tiene. Y quiero que volvamos a ver ahora en el alcance cuál es el objeto a peritar. Otro problema por parte de la fiscalía. Vamos a ver si muestras ahora sí, por favor. Bajamos, Katy. Ajá, por favor, baja. A ver, informe pericial, sí, sigue, baja. Baja. Ajá. A ver, ahí, detente un ratito. Que no, como que no puedo ver esto. No sé si, ajá, ahí está. Ajá, miren. En la parte de antecedentes que dice, mediante disposición fiscal número 01-2020 FNMP, ¿no? Ayacucho, del 10 de marzo de 2020, se dispuso la apertura de la investigación preliminar contra tales, ¿no? Recabándose documentos diversos respecto a los investigados. Con fecha 19 de diciembre de 2022 se emite la disposición número 5, donde se formaliza la investigación preliminar. Miren el objeto. Ese objeto es tal y cual puso el fiscal que dispone para que haga la pericia contable. Nótese, miren, el objeto de la pericia contable consiste en determinar la procedencia del capital de trabajo de los investigados, la procedencia.
precisando, dice, precisando si procede de actividades de operaciones financieras o transacciones en el sistema financiero, bancario, y determinar si los investigados, ¿no? Tales, ¿no? Tienen o no desbalance. Miren qué tan abierto es su objeto, en este caso, que solicita la disposición fiscal, lo cual me permite a mí desarrollar todo tipo de actividades. Perdonen, entró una llamada, está cortando. Entonces, vean nuevamente el problema que tiene la fiscalía, en poder parametrar y formular muy bien el objeto a peritar. Dice, es una pericia contable que consiste en determinar la procedencia del capital de trabajo de los investigados. O sea, al decirnos la procedencia, a mí me deja abierto a que yo pueda inclusive sacar donaciones, sacar desde el inicio de la informalidad de las personas con la cual tienen sus negocios de transportes, esa tiendita que comercializa abarrotes, ¿no? Y cuando habla de procedencia y todavía precisa en una parte que dice, miren acá, precisando si proceden de actividades de operaciones financieras. Al hablar de operaciones financieras, estamos hablando de transacciones de dinero financiero, de dinero. Y cuando hacen una transacción de dinero, estamos hablando de comercio. Y si hablamos de comercio, nos tenemos que remitir a la orden general que la doctrina todavía reconoce como comercio, el Código de Comercio, que es de 1801. Así lo tipifica. Hay un código de comercio que todavía habla de 1801 y no lo hizo el Perú. Este código de comercio viene y es una copia de Roma que sintetiza y aterriza ya dentro de la legislación, hablando así, en el campo económico, en España. Y al hablar de comercio, no habla solamente de comprobantes de pago. Al hablar de comercio tenemos que hablar de todo tipo de documentación mercantil. El Código de Comercio lo reconoce así, como documentación mercantil. ¿Y qué es un documento mercantil? Para el perito, que tiene circunscrito siempre en tema legal, cree que un documento mercantil, hablando de comercio, porque estamos agarrando lo mismo objeto que pone la fiscal, cree que es una boleta, una factura, una nota de crédito, una nota de débito, un ticket, un vale o un ticket tal vez o un recibo, ¿no? De servicios. No, va más allá. El hablar de documentación mercantil me habla hasta de apuntes, de un documento que podría estar en apuntes. Imagínense, un cuaderno está dentro de la documentación mercantil. Un cuaderno, un papel que usted haya anotado y haya firmado sus voluntades. Oye, usted me dirá, pero eso no tiene ninguna validez legal. Sí tiene validez legal para el ámbito económico, porque usted puede demostrar a través de pericias grafológicas, pericias de antigüedad, para poder determinar cuándo se ha hecho y si es real el tiempo en el momento que ha firmado el acreedor y el deudor. Son documentos mercantiles. Y la contabilidad, la ciencia contable, con este último plan contable que nosotros tenemos, el modificado del plan empresarial, también reconoce esta documentación mercantil. No sé si ahí ustedes están con el Google, por favor, podrían abrir una pestañita y ingresen al plan contable empresarial y vean la cuenta 12. En la cuenta 12 ustedes van a ver facturas emitidas, boletas emitidas y documentos por emitir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son transacciones comerciales que puede hacer una persona natural o jurídica, pero que no hayan tenido validez fiscal, es decir, que no hayan sido necesariamente declarados a la SUNAT.
Una cosa es la contabilidad financiera, como nos está pidiendo allí en la disposición, ¿no? Actividades financieras. Una cosa es la contabilidad financiera y otra es la contabilidad tributaria. La contabilidad tributaria obedece a normas y procedimientos que están en la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, el código tributario. Mientras la contabilidad financiera habla de todo acto financiero, de todo hecho económico, de cualquier transacción que redima utilidades o genere también pérdidas, pero finalmente que se hayan hecho. Y que estos estén plasmados ¿en qué? Puede ser en facturas, puede ser en boletas, puede ser en tablillas, pueden ser en cuadernos, pueden ser en apuntes, pueden ser en proformas, pueden ser en comandas, pueden ser en guías. Entre tanto, ese acreedor, esa persona que ha solicitado el transporte o la transacción comercial, exista. Porque tampoco yo puedo generar en el momento un documento y decir si vendí en tal fecha. No, tiene que tener un mínimo de credibilidad al hacer ese cruce de información. O sea, la persona con quien firmé, por lo menos tiene que existir. El número de DNI que se puso allí, por lo menos tiene que corresponder a la persona que esté allí y tal vez a simple vista, sin entrar a un asunto grafotécnico, que coincida la rúbrica que él plasma en ese documento mercantil con el que está en la RENIEC en este caso. Entonces, ven, como quiera que el perito mismo, perdón, en la fiscalía le pida al perito oficial desarrollar una pericia contable, y además de la pericia contable, que desarrolle todas sus actividades financieras, a mí me permitió incorporar ciertos hechos que no estaban declarados para poder sacar un superávit. Entonces, el perito oficial con esta disposición fiscal desarrolla todo lo ceñido a la contabilidad tributaria. Es decir, para él son ventas todas aquellas que estén declarados en el PDT, como persona natural, como varón, y la otra, su esposa, como dama. Y ambos como persona jurídica, todas solamente las que estén declaradas a la SUNAT. Modificadas igual, es decir, rectificadas, sustituidas, la que fueran, pero solamente las que están declaradas. Y también corrobora esos ingresos con las boletas y las facturas que están declaradas. Y al hacer ese análisis de todas sus ventas, todos sus ingresos, comparado con sus egresos, con la adquisición de vehículos, con los bienes inmuebles que tiene la sociedad conyugal, con los depósitos bancarios, con todas las joyas o cantidad de dinero que puedan tener, salió en primer lugar un desbalance que era cercano al 1.000.000 de soles y era un poco difícil para poder tal vez revertir esa situación. Inclusive ya habían venido con una pericia anterior hecho por un colega nuestro y que él había recomendado hacer la rectificatoria de las declaraciones juradas. Y yo, con conocimiento de causa, manifesté y le dije que efectivamente la declaración rectificatoria es un derecho que tiene el deudor tributario. Todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, de acuerdo al artículo 92 del Código Tributario, podemos rectificar. Si esa rectificatoria es para arriba, dice, o sea, es decir, sale un impuesto a favor de SUNAT, SUNAT te acepta. Si es en contra de SUNAT o te sale un crédito fiscal, uno tiene que esperar los 45 días hábiles, perdón, 60 días para que SUNAT pueda tal vez validar, y una vez que no te validen, recién tácitamente se acepta esa rectificatoria, porque toda rectificatoria que se hace a favor del fisco, beneficia en este caso al Estado y es de llano aceptable. Entonces, él había venido con esa postura en el sentido de que hagamos la rectificatoria, indicando que es un derecho nuestro y que prácticamente estamos dentro de lo legal. A lo que nosotros manifestamos, según el artículo 189, y ustedes por favor síganme, pueden entrar al Google, 189 del Código Tributario manifiesta acerca de los delitos. La ley penal tributaria indica que ni la persona natural o jurídica podrá ser demandado o denunciado por defraudación tributaria siempre y cuando regularice la situación.
Pero esto tiene un cliché y eso ya está en el Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice? Si esa rectificatoria es antes de que se inicie la investigación. Entonces, si ya se inició la investigación, ya esa rectificatoria no surte efecto. ¿Por qué? Porque el ente juzgador, el juez, el perito mismo va a decir, yo no he considerado esa rectificatoria que, señor, recién se ha hecho una vez que se tenga conocimiento de esta disposición fiscal, donde lo incorporan como investigados por un tema de lavado de activos. Entonces, si tú ya conocías ese hecho, esa rectificatoria sería nula. Entonces, ese camino, de acuerdo a la experiencia, simple y llanamente la dejamos de lado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y como menos mal era ambiguo y estaba abierto el objeto de la pericia que decía operaciones financieras, al hablar ese término de operaciones financieras se remite a hechos económicos. Y los hechos económicos están en el Código de Comercio. Y el Código de Comercio es prácticamente la madre de todas nuestras ciencias económicas, ciencias contables, ciencias administrativas. Y en el Código de Comercio habla sobre transacciones financieras y hechos económicos. Y manifiesta que un hecho económico es la manifestación o la voluntad de dos personas reales o personas ideales, es decir, empresas, que plasman esa voluntad en una transacción que a uno de ellos los beneficie. Y ese hecho se puede plasmar en documentación mercantil. Y de allí sale el término de documentación mercantil. Y tiene una gran diferencia con los comprobantes de pago. Porque el comprobante de pago es algo que es de fiel cumplimiento para el fisco, para la SUNAT. Mientras la documentación mercantil sirve financieramente para la contabilidad financiera, para la contabilidad real de un determinado ente. Sale también este principio elemental de contabilidad, que es empresa en marcha o ente. Entonces, como quiera que el perito oficial había determinado primigeniamente un desbalance cercano al millón, porque él solo consideró las declaraciones juradas hechas hacia la SUNAT como ingresos, y los egresos considero todos los pagos a los bancos, pago de impuestos, pago de mantención, pago de adquisición de vehículos, adquisición de viviendas, había un desbalance. Como quiera que hablaba de actividades financieras, me permitió a mí incorporar ventas no declaradas. Sonaría medio raro, ¿no? Ventas no declaradas. ¿Cómo es eso, señor? ¿Usted considera una venta pero que no se ha declarado? Sí, porque la fiscal ha pedido todas las operaciones financieras. Y una operación financiera es casualmente una venta que no se ha declarado, porque la declaración solamente hace de cumplimiento para la tributación. Entonces, eso todavía está corroborado, inclusive en el plan contable empresarial, que dice documentos no emitidos, o sea, ventas sin emisión, ventas que están por regularizar. Si el mismo plan contable general empresarial, el actual, el que ha tenido el que sufrió modificación hace 8 años, 10 años, perdón, 10 años, ¿no? Lo reconoce, ¿por qué no podríamos usar? Y es por eso que en el desarrollo de esta pericia considero ventas no declaradas. A ver, vamos, de lo que estamos ahí. Baja, por favor, sube, para ir bajando. Estábamos en el catering en objeto de la pericia. Objeto de la pericia. Así estábamos. Sube. Ajá, objeto de la pericia. Perfecto. Bajamos. Dice bases de la pericia. Bueno, es el todo el legajo documental. Documentos revisados. ¿Qué voy a revisar? Como les decía acá, es una empresa privada. Revisar su libro de ventas, libro de compras, libro diario, libro mayor, declaraciones a la SUNAT, sustitutorias, rectificatorias, declaraciones anual, declaraciones informativas, DAOT, extractos bancarios, reportes bancarios, libro de bancos, adquisición de bienes, es decir, minutas, constitución de empresas, adquisición de bienes muebles, bienes inmuebles, préstamos de mutuo dinerario,
todo lo que concierne a las actividades netamente financieras. Esa es la base. Vamos, bajamos, dice. No, te ha sido el último ya. A ver, vamos, sigue bajando, sigue. Análisis de la pericia, ahí está. Miren, hay varias empresas, tiene multiservicios, bueno, no, hay varias empresas, ajá. Ahí está nombre comercial, multiservicios tal, está en el régimen MIPE tributario, tiene otro que está en el régimen general y tiene también como régimen simplificado desde el año 95. Hay que ponerle todo, hay que ponerle todo. Con esto que estoy haciendo es simplemente bajar de la SUNAT. No hay nada, ningún trabajo todavía netamente pericial. Bajemos, por favor, después de la A.1. Y se copia, ¿no? Solamente copiar los PDTs, ahí está lo que estoy copiando, ¿no? En el año 97, 1500, en el año 2010, 23,000 y así, y así. Vamos, sigue bajando, por favor. Baja más, baja. Miren, ahí hablamos sobre, a ver, miren, acá hablamos sobre ingresos por préstamos. Eso también es una copia del cronograma que él nos alcanzó, nos dijo, pues, acá están los préstamos que yo adquirí. Entonces, eso también se contabiliza, se pone, porque es un ingreso. Sigue bajando. Ingresos por el servicio de transporte, flete, todo lo que está declarado, todo lo que está declarado. Seguimos bajando y ahí está en el anexo 4, poliostal, dice, miren, y hago mes por mes qué vehículo, su marca, su año, qué tipo de vehículo es, su color y cuáles son los ingresos que ha generado. Sigue bajando. Ahí está, por flete, dice. Bajemos, por favor. Ahí está. Vean los cuadros a cómo cobra cada vehículo. Vamos, sigue. Baja, por favor. Tomás. Ahí que dice, señor tal. No, sigue. Ingresos de servicios de flete. Bajamos. A ver, tantito ahí. Ahí está. Ingresos por ventas no registradas. Mire, en esta pericia incorporamos ventas no registradas. Y he tenido ya, y esto ya se expuso, ya se ganó. Es un caso en ICA, este es un caso en ICA. Y eso sí se los traigo y les voy a hacer escuchar, en tal caso el audio, porque no les podría brindar, les voy a hacer escuchar en la siguiente clase el audio donde a mí me interroga la fiscal, en este caso la fiscal, y me cuestiona y me dice, indique primero usted el ciclo de una contabilidad. ¿Cómo se hace, señor? No le entiendo, le digo. Y me explica, y van a escuchar el audio, porque está grabado, está grabado. Me dice que usted para poder llevar hasta los estados financieros, ¿qué es lo que hace? ¿No vende primero? Sí. ¿Eso no lo registra? Sí. ¿En qué libro lo registra? En el libro de ventas. Ah, perfecto. ¿Y dónde lo centraliza? En el libro diario, digo, ¿no? Y después de ese procesamiento del libro diario, usted lleva su hoja mayor, lleva los estados financieros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y vamos con preguntas cerradas, sí, ¿verdad? Y eso usted lo llena al PDT y los declara, ¿verdad? Sí, sí es verdad que sí los declaro. Entonces, usted nos manifiesta y nos dice que hay ventas no declaradas. Con eso me está diciendo y está incorporando usted que el señor no ha declarado ventas. Yo no estoy diciendo que el señor no haya declarado ventas. Yo estoy evidenciando que él tiene transacciones financieras, transacciones económicas que no los ha declarado. Yo no estoy diciendo que él es un evasor. Yo estoy encontrando que aparte de lo que ha declarado, tiene ventas que ha efectuado que no los ha declarado. Pero el hecho que no los haya declarado no le quita el valor del hecho económico. El hecho existe. Por eso que proscribe también en el plan contable empresarial como ventas no emitidas. Y el hecho de que no se declare en un PDT no quiere decir que esa transacción desaparece. Como a mí, el perito, perdón, el fiscal dispuso en su objetivo que se haga una pericia financiera y estas transacciones son hechos económicos,
a la contabilidad financiera, tengo que incorporarlas, porque no ha sido de ventas declaradas a la SUNAT. No, acá habla de venta de actividades financieras. Y una actividad financiera también es aquellos hechos económicos que haya tenido como transacciones que no los haya declarado. Insistía y manifestaba de que entonces están fuera de los libros, no tendría validez. El hecho de que no estén en los libros contables no le quita el valor. Obviamente habrá un asunto, una transgresión administrativa. ¿Y a quién le compete la sanción? Es a la SUNAT. No le compete al Poder Judicial, no le compete al Ministerio Público, mucho menos nos compete a nosotros autosancionarnos. Entonces, es la administración tributaria que debe de perseguir estas anomalías administrativas para poder multarlos. Es por eso que inclusive en la Ley General de Sociedades, cuando una empresa, sociedad anónima abierta, cerrada, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, una asociación sin fines de lucro deportiva, religiosa, eh, el hecho de que, por decirles, no haya hecho distribución de utilidades cuando deberían de haberlo hecho, ya se convierte en una empresa irregular. La misma norma, la Ley General de Sociedades reconoce como una empresa irregular, ya no es normal, es irregular y va a tener problemas para temas de inscripción en registros públicos, o sea, para su publicidad. ¿Y para qué sirve el acto de publicidad? El acto de publicidad simplemente sirve para poder hacer fianzas, para hacer transacciones, para hacer convenios, para hacer absorción, disolución, o publicitar ante los bancos y decir, estos son los estados financieros que muestra mi empresa. Pero no le quita el valor de que ese hecho haya existido. Entonces, si la ley del Código de Comercio, el Plan Contable Empresarial, la Ley General de Sociedades, me permite y reconoce hechos económicos que no solamente estén en boletas, ¿por qué yo en mi pericia tendría que no incorporar estas ventas que el señor lo ha hecho? ¿Y dónde están? Bueno, pues el señor tenía varias guías, varios apuntes, varios cuadernos que él mismo decía, estas yo no lo declaré. Y no los declaré, ¿por qué? Porque me salía más impuesto, eso era lógico, ¿no? Y mire todavía el hecho, como era del año 2020, la Fiscalía remitió todo este hecho a la SUNAT. Pero la SUNAT, para que pueda determinarte evasor o te pueda multar, ¿no? Tiene que seguir un procedimiento de acuerdo a la resolución 087. Hay un procedimiento de fiscalización. No es que SUNAT te toca tu puerta y mañana te dice que eres evasor. Mañana te deja un requerimiento y tienes un plazo, de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario. Entregas esos documentos y pasa un proceso de verificación y cierre de acuerdo al artículo 74 del Código Tributario. Una vez que se cierra recién la fiscalización, la SUNAT emite valores y probablemente te determine deudas que tenías que haber pagado. Y cuando te emite esos valores, tú tienes toda la libertad, de acuerdo al artículo 119 y de acuerdo al artículo 92, que son derechos del contribuyente, a poder impugnarlas si tú no estás de acuerdo. En una primera instancia con una reclamación, para que pasado cierto tiempo te llegue una resolución de intendencia, el cual también tal vez no esté satisfecho e inicias el otro procedimiento de impugnación que se llama recurso de apelación, que según el Código Tributario demora de 9 a 12 meses. Y si no se cumple eso, simple y llanamente estaríamos rompiendo el debido proceso. Y todavía luego, después de ello, usted tiene el recurso de revisión. Para terminado ese procedimiento, después irse al Poder Judicial con un procedimiento contencioso administrativo. Es decir, la SUNAT no te puede declarar de facto que tú eres un defraudador porque la Fiscalía lo dijo. Se tiene que seguir un procedimiento. Y como les dije, existe todavía la notificación, existe la impugnación de la reclamación, que es casi 9 meses, la apelación unos 12 meses, 3 años. Como es del año 2020, estaremos en el año 2027. Una vez que nos declaren defraudador, simplemente me acojo al artículo 43 del Código Tributario, donde prescribe la norma. Entonces, por todo lado, no podría haber un hecho para que puedan considerarlo como defraudador
más que solamente ceñirse a ventas no declaradas y tener que aceptar lo que nosotros esbozamos en nuestra pericia, porque el objetivo de la pericia, el objeto que manifestó la fiscalía, dejó pues ambigua y abierta este tema. Un poco de agüita, a ver, por favor, mientras repiensan que preguntan. A ver, por favor, les escucho. Acá hay un chat, voy a ver si contesto. ¿Qué es lo que me dicen? A ver, a ver, la prescripción de los plazos, me dice, ¿no? Mire, el artículo 43 del Código Tributario habla sobre prescripción. Voy a hablar del Código Tributario porque estamos hablando de una empresa privada, privada, ya no estamos en tema del sector público. Entonces, el artículo 43 habla de los plazos de prescripción. Y no sé si ustedes lo tienen, abran su Google, por favor, e ingresen a la descripción del artículo 43, que manifiesta eh, que los tributos prescriben, o la acción de la administración tributaria prescribe a los 4, a los 6 y a los 10 años. Dice que prescribe a los 4 años, en palabras sencillas, para aquellos contribuyentes que vienen declarando de manera puntual. Y a los 6 años para aquellas personas que no declaran o que, bueno, pues estén omisos. Y a los 10 años para aquellos retenedores de tributos. Pero su cómputo no es tan sencillo. Miren, ahí, y se los digo literal. ¿Cómo se computa el plazo prescriptorio? Se computa a partir del año siguiente de la fecha de la declaración jurada correspondiente. Miren, se computa a partir del año siguiente de la fecha de presentación de la declaración jurada correspondiente. Vamos a un ejemplo mejor. Vamos a un ejemplo. A ver, del año 2018, vamos a ver si prescribe ahora. ¿Está bien? Perfecto. Del año 2018, ¿cuándo presentan ustedes su declaración jurada anual? En el año 2019, ¿no es cierto? Claro, entre el mes de marzo y el mes de abril. ¿Y qué dice la norma? Se computa a partir del año siguiente de la fecha de la declaración jurada correspondiente. Entonces, del 2018 yo presento en el año 2019. O sea, ¿a partir de qué año computo? Del año 2020. Del año 2020. Como empiezo a computar del año 2020, recién empezaría a computar 20, 21, 22, 23. ¿Ya habría prescrito? Sí. Pero si es una persona que no declaraba de manera puntual, tendríamos el 24 y el 25. O sea, todavía no habría prescrito. Miren, estamos hablando del periodo 2018. Según la interpretación del Código Tributario, todavía no habría prescrito. Entonces, ¿yo por qué traigo eso acá a comentarles a ustedes? Les traigo por el mismo hecho de que la fiscal envía el documento porque pues aceptó de plano de que era una contabilidad financiera, y la contabilidad financiera incorpora hechos económicos también, estén o no en comprobantes de pago, estén en cualquier papelito, estén en cualquier tablilla o en cualquier apunte, porque así lo proscribe el Código de Comercio y la propia contabilidad financiera. Esta es una pericia contable financiera, no es una pericia tributaria. Entonces, como que no quería perder la fiscalía, remitió todos los documentos, indicando que inclusive profesamente su defensa técnica, su pericia de parte de los señores tales, ha reconocido que tienen ventas, o sea, que han omitido. Y si están omitiendo, inclusive nos mandó al decreto legislativo 813, vamos, al decreto legislativo 813, que manifestaba, indicándonos que ya es un delito. No sé si ustedes están con su Google. Decreto legislativo 813, artículo 1. Decreto legislativo 813, artículo 1. ¿Qué manifiesta? ¿No? ¿Qué manifiesta? Ahí dice, quien deja de pagar los tributos en parte o en todo,
utilizando ardid, engaño o cualquier forma fraudulenta para beneficio propio o de un tercero, miren, para beneficio propio o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad de 5 a 8 años. Artículo 1 del decreto legislativo 813, ¿ah? Artículo 1 del decreto legislativo 813, ¿no? Quien en beneficio propio o de un tercero, utilizando ardid, engaño o cualquier forma fraudulenta, deja de pagar los tributos o en parte para el beneficio propio de un tercero, podemos recalcar, será reprimido con pena privativa de libertad de 5 a 8 años. O sea, nos envió a nosotros, prácticamente, incluido al que habla, que profesamente teníamos una declaración, ¿no? Lo que yo había expuesto en la pericia, donde reconocía que había ventas que no se han declarado y que eso es ya un delito, porque hemos reconocido. Perfecto. Como remitieron, y estamos hablando del año 2020, ¿no? Simplemente nosotros dejamos que la SUNAT haga su trabajo y en el primer requerimiento, se interpuso y se planteó todos los documentos. Y se tiene que seguir el procedimiento que hasta este momento ni siquiera termina. Y seguramente va a terminar de acá para el próximo año. Pero para cuando ya se compute, simplemente todos estos hechos económicos ya habrían prescrito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Profesor, Sí. A ver, buenas noches. ¿qué tal? Cuando usted evidencia esos ingresos, esas ventas no declaradas, prácticamente estamos hablando de un hallazgo que se conoce en auditoría. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo usted como perito se agenció de esa documentación mercantil que señala el Código de Comercio, de lo que señala el Plan Contable General Empresarial, cuenta 12? Si esas guías, si ese cuaderno, esos papeles, como dice usted, tenían fecha, tenían nombre, tenían montos, ¿cómo hace esa trazabilidad en su trabajo, doctor? Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, la investigación, en este caso por tema de lavado de activos y todo tipo de investigación penal, civil, tiene tres partes, ¿no? Una investigación preliminar, donde recaba todos los documentos, todos los actuados, la fiscalía conjuntamente con la policía. La fiscalía hace su análisis documental de testigos, de seguimientos, y la policía de cuestionamientos, de tal vez indicaciones de otra persona que pueda ser colaborador eficaz. Entonces, una vez que tengan esos dos informes, por lo general, para que cuantifique el daño económico y pueda decir en cuánto es su desbalance, siempre la fiscalía nomina un perito de oficio. Entonces, en ese mismo hecho ya de investigación preliminar, ¿no? Ya habían enviado para hacer la pericia oficial. Es así que el perito oficial remite con un desbalance cercano a 1.000.000. Lo cual se sabe que se tiene 5 días hábiles, según el Código Procesal Penal, para que se pueda observar esa pericia. Pero eso no le quita el valor de que si tú no has observado, no quiere decir que tú estás de acuerdo. Tú puedes, hasta el momento de control de acusación, que es una puertita para entrar a la etapa de juzgamiento, ¿no? Poder presentar esta prueba. No es una prueba nueva, es presentar esta prueba, que es una pericia. Y para llegar a la etapa de control de acusación, no solamente son esos 5 días, son meses. Como quiera que ya tenían este desbalance y ellos ya habían remitido su documentación porque les habían pedido y ellos habían presentado su libro de compras, ventas, sus facturas, todo lo que es documentos que habían declarado a la SUNAT, ¿no? Con su contador. Y su perito del momento decía, tenemos que rectificar. Y es así que toman contacto con el estudio
Y yo les digo, pues, y lo que les manifestaba, según el artículo 189, esto ya no sería posible. ¿Por qué? Porque esa regularización se tiene que hacer antes de. Como tú ya estás en el proceso de la fiscalización, no sirve para nada. Para nada esa rectificatoria. Al contrario, lo único que vas a ganar es rectificando, como está rectificando hoy, SUNAT mañana te va a hacer llegar la resolución, la orden de pago y vas a tener que pagar. Y es un montón de plata que finalmente está reconociendo tú. Entonces, ese no es el camino. Y le dije, mire, tenemos que encontrar, y es donde la misma persona me dice, en verdad, señor, lo que yo declaro en la SUNAT es pues para pagar mis impuestos, para cumplir, para tener préstamos con el banco. Yo vendo mucho más. Es ahí donde uno ya de acuerdo a la experiencia dice, oye, ¿y si tú vendes algo más? ¿Tienes algún documento? Tengo. Eso es lo que le salvó, en otras palabras, ¿no? Tenía cuadernos inclusive con nombre de personas, donde las personas ya, la parte legal, ahí ya yo no entro, la parte legal lo incorporó como testigos. ¿Para qué? Para que certifiquen que efectivamente yo con esta persona vengo trabajando tantos años y que si es mi firma, y grafotécnicamente también se podría reconocer, si es mi firma y son las deudas. ¿Y usted, señor, por qué le pagaba solamente de manera directa? ¿Usted no sabe que eso se tiene que pagar por el banco? Bueno, nosotros hacemos transacciones en el BRAE y por el nivel de informalidad solamente así. Ahora, que el señor declare o no declare, eso no me interesa. Eso es lo que tenía que decir el testigo. Y eso es simplemente irrelevante para el tema de nuestra pericia, porque el hecho de que declare o no declare se convierte en una pericia tributaria. Lo que estamos haciendo es una pericia financiera, contable financiera. Y es que allí pedí que recaben todas sus guías, la que tú me dices, guías, proformas, cuadernos, las cuales los he cuantificado. Y ahí están, en esos cuadritos, ya, que son ventas no declaradas, allí están. Entonces las consideré y forman pues parte de todo el legajo. A ver, no sé si hay algo, ¿estás satisfecho? ¿Hay algo, por favor? Significa que Fiscalía validó su trabajo. No, la fiscalía cuestionó. Por eso que me estoy comprometiendo a traerles ahora en la siguiente clase el audio donde la fiscalía me pregunta a mí, ¿no? Me dice, señor, me dice, oiga, usted nos está incorporando ventas no declaradas. O sea, ¿qué quiere? A ver, ¿cómo es un ciclo contable? Usted que es contador, ¿cómo anota? Y me le digo, no le entiendo. A ver, le ayudo. Y vamos, les voy a traer el audio. Y dice, pues no, cuando usted vende, ¿lo vende con una factura o una boleta? ¿Sí o no? Pregunta cerrada. Sí, sí, le digo, sí, ya. Y esa factura de venta, boleta de venta, al crédito, lo que fuera, ¿dónde lo anota, señor? Ah, en el registro de ventas. Ah, perfecto, lo anota en el registro. ¿Eso lo centraliza un libro llamado diario? Me dice la fiscal. Yo le digo, sí, sí se centraliza en un libro diario. Después ustedes lo procesan, creo, con un libro mayor, llevan a su hoja de cálculo para llegar a los estados financieros, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Claro que sí, con la clase 8 hacemos el cierre. Y después de eso hacen la declaración a la SUNAT, ¿verdad? Sí, sí, se hacen. Entonces, ¿por qué usted me considera ventas no declaradas? Pues usted me está hablando de un hecho tributario, pero el hecho de que sea tributario no quiere decir que un hecho económico no la voy a reconocer. Por eso que usted habrá escuchado alguna vez, se ha escuchado contabilidades paralelas. Y ustedes como contadores que si están ahí, colegas, saben, hay contabilidades paralelas. Hasta en la universidad nos han enseñado estados financieros, estados o contabilidad financiera y contabilidad tributaria. ¿Hay una diferencia? Sí. La contabilidad financiera y la contabilidad tributaria tienen una diferencia abismal, porque hay hechos económicos que no se reconocen en la contabilidad tributaria. Por decirle, las depreciaciones. Las depreciaciones financieramente, tal vez para nosotros, los vehículos que dice tributariamente son 4 años, un vehículo nos dure para nosotros solamente 2 años. Financieramente ya está depreciado, pero tributariamente puede durarme 4 años. Ahora, dicen que tributariamente una vivienda tiene que ser más o menos en 10 años, pero financieramente, si tal vez ese es mi activo de utilización, de remoción constante, me dura 5 años. Entonces, ves, hay una diferencia y a eso nosotros le llamamos diferencias temporales y diferencias permanentes. Había un cuestionamiento, la fiscalía no se allanó. Quien quedó satisfecho, al contrario, y aceptó la pericia fue el juez. Por eso es que la fiscal nos envió a la SUNAT indicando inclusive
que exprofesamente allí está. Ellos han declarado que han omitido ventas, y una omisión de ventas de acuerdo al decreto legislativo 813 es delito, es defraudación. Por tanto, señores SUNAT, necesito que se valide esa información. Y nosotros digamos, pues, como les manifesté, que el hecho que nos declare defraudador tributario no es pues porque Fiscalía lo dice, se tiene que seguir un debido proceso. Y ese debido proceso está en la resolución 087 de la SUNAT. Primero te notifican, te requieren, hay un tiempo, de acuerdo al artículo 62, entrega, se procesa, se cierra la fiscalización, se emite valores, y una vez que emitan, tú la puedes impugnar. Impugnación que está en reclamación, apelación, revisión, inclusive queja, y después vas al contencioso administrativo tributario, que te llevará por lo menos primera instancia, segunda instancia, hasta casación. Estamos hablando de otros 6 años más, hasta que salga verdaderamente que soy un defraudador, y como es del hecho, hechos económicos del año 2020, ya prescribió según el artículo 43. A ver, acá me preguntan en el chat, voy a contestar, por favor, a ver. Esos documentos, dice, presentados, cuadernos, etcétera, solo con testimonio de testigos, sin que medie sustento de pago, ¿es suficiente para demostrar hechos económicos? Viendo desde el punto de vista de un perito de parte, ¿qué documentos más puede sustentar? Claro. Miren, denle una lectura a la documentación mercantil. No estamos hablando de comprobantes de pago, ¿eh? Comprobante de pago obviamente tiene requisitos legales, requisitos formales, ¿no? Pero documentación mercantil es cualquier documento, cualquier apunte, siempre y cuando exista la evidencia. Tampoco tú te la vas a crear. Por eso es que les decía, había apuntes, había cuadernos que el mismo señor ha listado, y a todos ellos, y a la parte legal, porque eso no me compete a mí, la parte legal los incorporó como testigos de que si ese hecho económico sí se había llevado a cabo en ese momento. Y aparte de eso, nosotros incorporamos de ese proveedor o de ese cliente su ficha RUC, donde se dedicaba a la misma actividad, es decir, vendían abarrotes, ellos también vendían abarrotes, con una antigüedad de tantos años que coincidía con el proveedor este que les estoy manifestando. Sí, es así. ¿Alguna? Entonces, ese no contaban con contador. No te escuché, no contaban con contador, me dices, creo. ¿Sí? ¿Cómo me dices? ¿Cómo no contaban con contador? No, sí contaban con contador. Sí ¿Y contaban qué con contador, pasó? pero el problema es, y eso lo dice la práctica misma, usted es contador, yo soy contador, tenemos un cliente, un grifo, ya. Tú le dices, por favor, traten de boletear todo, porque no, va a haber un desbalance en el tema de los inventarios. ¿Lo hacen? No lo hacen. Finalmente, tú cumples tu trabajo. ¿Tú qué haces? Cruzas con el CIRE, todos los comprobantes de compras que hayan traído, las ventas que hayan efectuado, con la advertencia que tú has hecho, ¿no? Simple y llanamente tienen que, por lo general, la mayoría dice, ah, ya, compré 100,000, que venda 120,000, perfecto. Pero no compran 100,000, compran 200,000, compran 300,000, y tampoco emiten comprobante. Y esa es la forma de la evasión. Inclusive existe un término que se llama elusión, ¿no? Utilizan las propias normas en beneficio propio. Miren, un caso sencillo, del RUS, ya, los del RUS que pagan 20 soles los de 5,000 y 50 soles los de 8,000. Cuántos de esos negocios que de manera elusiva supuestamente son discotecas y están en 8,000? Si SUNAT haría su verdadero trabajo, miren, y les hablo con conocimiento, con algo objetivo, claro, una discoteca acá entre el día jueves, porque estos son los días fuertes, jueves, viernes, sábado y domingo, oiga, se venden casi 700 cajas en esa semana. Multiplique por el costo que tienen las cajas. ¿Alcanza para el RUS? No, no cubre, porque el RUS solamente te permite comprar y vender hasta 8,000 soles. Sin embargo, estas discotecas están declarando en el RUS. ¿Y qué hacen? Oiga, para cuando compren la mercadería, otros con desconocimiento sí se hacen boletear
pero se hacen pescar por el tema de la percepción, porque la percepción pasa a la SUNAT y sabe con cuánto le ha comprado ese cliente. Pero ¿qué es lo que hacen? Compran a nombre de sus trabajadores. Y solamente llegan casi hasta 8.000, 7.000 soles en valor de compras, cuando en verdad compran más de 150.000 y su comercialización es esa. Otro, ¿cuántas veces creen ustedes que ingresa acá Neri García esos camiones que traen frutas? 3 veces por semana. Y cada vez que llega un camión, cada vez que llega un camión de fruta, sea de mango, lo que fuera, en promedio es 25.000 soles, en promedio. O sea, por semana son 75.000. Por mes, por 4, son 300.000 que mueve. ¿En qué régimen se encuentran? En el RUS. Ahora, y dirán, oiga, y ellos compran, no sé, compran en Ica, compran en Arequipa, compran esas frutas en la selva central, en Pucallpa, sin ningún tipo de comprobante. Y también venden en el mercado sin ningún tipo de comprobante. Solamente cuadran para esos 8.000 soles. Imagínense. Y eso es real. Y así existe. ¿Alguna pregunta? ¿Más, por favor? Profesor, para cerrar, ¿nos podría aclarar bien acerca del artículo 189? Cuando no surte efecto, una vez Ya. regularizado, ¿podría exponerlo, por Ah, favor? Gracias. por favor. Ya, abran por favor su Google, ahí está el 189, es sobre la ley penal tributaria, ¿no es cierto? Ley penal tributaria, delitos, dice, delitos. Es de delitos. ¿Qué dice? Ni el Ministerio Público, así dice, ¿no? Ni el Ministerio Público, ni el ente administrador de tributos podrá iniciar un proceso de investigación por defraudación tributaria, coma. ¿Cuándo dice? Cuando se regularice la situación tributaria. Ajá, te está diciendo, ni la SUNAT, porque por eso dice, ni el ente administrador, ni el Ministerio Público, o sea, ni la Fiscalía, nos van a denunciar por defraudación, siempre y cuando se regularice la situación. Caso claro, concreto, 2016, caso Nadine Heredia. O sea, eso tiene que ser antes de. O sea, si tú sabes en una investigación preliminar, ahora se ha modificado, les dije la vez pasada, por favor, les di las normas, les di la última modificatoria que fue ahora en mayo del año 2025, donde las investigaciones preliminares ahora se tiene que comunicar al investigado. Antes no se hacía. Cuando este tema de lavado de activos, lo hacía de manera silenciosa, de manera confidencial la fiscalía con la policía, y cuando ya tenía toda la evidencia, recién te corrían a ti traslado para que tengas conocimiento y te daban plazo de 10 días. Ahora no, desde el mismo momento en que inicia la investigación, se tiene que comunicar. Y como todavía no estamos ni siquiera en la etapa preparatoria, entonces ahí puedes tú entrar a regularizar esa situación, si crees que lo puedes regularizar, para que muestres el verdadero activo que tú tienes en tu empresa. Es eso, es eso. Ok, me quedó claro, profesor. Gracias. No hay de qué. A ver, profesor, entonces se podría decir que la informalidad sustenta ingresos. Uf, la informalidad hasta antes de Dina Boluarte estábamos todavía en un 78%. Hemos terminado con la salida y entrada de este nuevo señor casi en un 80%. Quiere decir que el Perú, y no lo digo yo, eso lean por favor el reporte económico está la última que acaba de salir hace una semana, el marco macroeconómico multianual que ha sido aprobado el 25 de agosto de este año, ¿no? Indican que el Perú se encuentra en un nivel de informalidad sobre el 81%, 81%. Claro, ¿quién no va a estar en una informalidad si tú pones una cevichería? Mañana viene la SUNAT, mañana viene SUNAFIL, viene la municipalidad, viene la direza. Entonces, hay tantos entes que regulan supuestamente la labor de los formales, cuando en verdad nos están mandando al fracaso. Entonces, es más fácil agarrar mi carretilla, salir como informal, pero genero trabajo, porque no voy solo. Es más, esas carretillitas que ustedes ven en las calles de pizzas, de helados que están vendiendo, no son de ellos propiamente, son empleados que generan ingreso para el verdadero dueño y también para estos chicos, señoras y jóvenes que están expendiendo. Se consume a nivel interno, se consumen esos productos. Entonces, nuestra economía es casi informal. Por eso es que no tenemos esos baches. Miren, hemos tenido 7 presidentes en 9 años y estamos como acostumbrados, para nosotros casi normal. Usted pregunta a uno de Dinamarca, de Suecia,
De Finlandia le dicen, están locos, ¿qué cosa es? Algo ingobernable, son cavernarios. Lo que pasa es que nosotros, nuestra economía está en una economía informal. Pase lo que pase, no pasa nada. Continuamos viviendo. Y ustedes dirán, ¿y de dónde tenemos nuestra gran parte de nuestros ingresos? Gran parte de nuestros ingresos nosotros lo tenemos de la minería. Y es por eso que tenemos ahora la baja del dólar, porque ahí estamos aprovechando que Chile está paralizado, el Congo está con Camboya, con Tailandia están en un conflicto bélico y no se está prácticamente exportando cobre. Hay paralización en Ecuador y nosotros estamos vendiendo un montón. Por eso que hay dólares que ingresan y están empujando a la baja. Es como la papa. Cuando la papa se llena en el mercado, ¿qué pasa? Baja pues porque tienen que vender. Entonces, eso es lo que está sucediendo y por eso es que tenemos una suerte de bonanza porque están pagando regalías, canon minero, impuesto a la renta y eso es el sostén para el presupuesto en el Estado peruano. Sí, si no hay alguna pregunta más, por favor, a ver, los escucho. En el chat hay una pregunta, profesor. Sí, dice el profesor, entonces se podría decir que la informalidad sustenta ingresos. Es eso, ¿no? Eso, sí, ya lo contesté. ¿Algo más, Catherine? Entonces, conmigo sería, ¿cuándo es, Katy, la siguiente clase? El Catherine, 21 es la listo. octava sesión Última, y la ¿no? última sesión. Ya, perfecto, perfecto. Entonces yo para ese día, por favor, me recuerdas un día antes, les voy a traer el audio, porque el audio es súper interesante. El audio del cuestionario, el cuestionamiento que me hace la fiscal es real. Y van a ver ahí cómo se sustentan las ventas, la que estamos ahorita hablando, ventas que están en proformas, que están en comandas, que están en cuadernos, que financieramente sirven. Y para una pericia contable, como lo planteó la fiscal, sirve. Y para este caso que ha quedado a felicidad del contribuyente, ha salido absuelto. Es un caso en ICA. Sí, no hay más preguntas. Acá tengo el chat solamente. Me dice gracias, gracias, profesor. Conmigo hasta la próxima. Jóvenes, muy gentil. Gracias. Muchas gracias, docente, por su enseñanza y muchas gracias a todos los participantes del curso. El 21 de octubre tenemos la última sesión. Por favor, traer sus preguntas, ya que es la última sesión. Si hay dudas, consultas, los esperamos ese día. Muchas gracias a todos. Con permiso. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, licenciado, por su participación.